Vamos a hablar de los beneficios del uso del azufre en la fertilización y para ello contamos con Susana Luis. Así que ahora sí, os pido el aplauso para ella. Hola, buenos días. Mi presentación, como indicaba, es el uso de azufre en el proceso de compostaje de residuos ganaderos. Este proyecto lo hemos realizado junto con Repsol, que es la empresa que nos ha financiado en la realización de este proyecto. Entro un poco en los objetivos generales del proyecto para situaros la importancia de este compuesto, el azufre, en la incorporación del compostaje. Hemos trabajado con dos tipos de compost, con gallinácea y con vacuno. Y hemos incluido distintos formatos de azufre. En prill, es decir, como pastillas, más que pastillas, más pequeñitas, como lentejas. Y luego lo que hemos denominado galletas, que son unas pastillas mucho más grandes, de unos 5 centímetros, 3-5 centímetros. El estudio consistía en incorporar este azufre en los compost que estábamos realizando con el fin de mejorar la composición mineral de estos compost. Es decir, lo que nos interesa es mantener un equilibrio entre el carbono y el hidrógeno y el sulfato para que cuando el compost termina mantenga esas cualidades minerales. Esto es cómo se ha ido montando el ensayo. Estos son mis compañeros de Itagra, de la unidad de agronomía. Y aparecen, pues los dos, las micropilas, ¿no? Representan un poco las fotos, representan las micropilas que se han realizado. Como os decía, son dos tratamientos, gallinaza, vacuno, y son distintos estudios de aplicación de azufre. Por lo tanto, hemos hecho 10 tratamientos en los que hemos aplicado el azufre en 3 momentos del proceso de compostaje, al inicio, en el medio y al final. Como veis, ahí están formando las pilas. Las pilas contienen el estiércol de vacuno, el estiércol de gallinácea y luego se le incorpora paja. Se incorpora paja para facilitar ese porcentaje de carbono que aportamos. Aquí están aplicando el azufre, lo están aplicando en forma de prill. Todas ellas, cualquiera de los dos formatos, contienen un 99% de azufre. El prill es esa lenteja que os decía y las galletas, que son un poquito más grandes, en torno a un diámetro de 3-4 centímetros. Aquí aparecen ya cada una de las pilas formadas ya para llevar a cabo el estudio a lo largo del proceso del compostaje. Lo que hemos ido, primero se analizaron cada uno de esos tratamientos. Aquí en esta tabla se recogen los tratamientos. Los 2 primeros, que no tienen nada de azufre, simplemente es el tratamiento del estiércol de vacuno y del estiércol de gallinaza, sin más, del compost. Y estos otros tratamientos son en los que aplicamos el prill. El prill es la lenteja de azufre que va en el tratamiento del estiércol de vacuno y en el tratamiento de gallinaza. Y en 3 momentos, al inicio, en el medio y al final del compostaje. Y finalmente, estos últimos 2 tratamientos representan el otro formato de aplicación de azufre, es la galleta, sin más. Fueron pasando los días, ¿verdad? El mantenimiento, hicimos un mantenimiento y un seguimiento de todas esas pilas que teníamos de compost. Hicimos volteos, aireaciones, riego, porque a veces, en la época de verano, ¿verdad?, pues se nos quedaba muy seco, entonces hubo que aplicar un ligero riego para facilitar la descomposición por parte de los microorganismos de esos estiércoles. Hicimos... Aquí veis un poco cómo se mantienen las pilas con ese plástico y durante esos días de mantenimiento una de las cosas importantes que íbamos observando es cómo los hongos saprófitos iban invadiendo el compost. Eso era buena señal, eso quiere decir que las cosas iban avanzando correctamente. Posteriormente, durante el 4 de noviembre, damos por concluido el proceso de compostaje. Si veis, las temperaturas bajan, lo que nos indica que la actividad microbiana está disminuyendo. Y ahí, en ese momento, el 4 de noviembre, lo damos por finalizado. Analizamos una serie de parámetros muy importantes en el compostaje, en el residuo que tenemos, en el proceso final, como son pH, conductividad,
nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio, sulfatos y azufre. Esos serán nuestros indicadores de este estudio. Aquí, bueno, esta tabla representa un poco las temperaturas que ha tenido cada uno de los tratamientos. Cada uno de esos colores representa los tratamientos que os he ido diciendo, esos 10 tratamientos. Aquí, una vez terminado el compostaje y analizado los componentes que tiene, falta por probar su aptitud en el campo. Entonces, lo que se hizo fue usarlo como un fertilizante. Hicimos un abonado y hicimos una siembra de una cebada. Es importante ver si realmente ese estiércol, ese compost que hemos obtenido, mejora las condiciones del cultivo en cuanto a su rendimiento por hectárea, en cuanto a su peso específico. Esto lo vemos en estas tablas. Estas tablas muestran, por ejemplo, esta recoge el kilo por hectárea en cebada y muestra que el tratamiento 4, el tratamiento que tiene un compost de vaca, de vacuno, adicionándole pril, lentejas de azufre, en el medio del proceso de compostaje, tiene un mayor rendimiento. Pero todavía más tiene, con el 19%, el tratamiento 7, que muestra que en el caso de la gallinaza, cuando utilizamos el estiércol, el compost de gallinaza, y añadimos el azufre en el medio del proceso de compostaje, pues todavía conseguimos un rendimiento un poco superior, en torno a un 19. Por lo tanto, eso nos indicaba que el azufre estaba actuando y mejorando las condiciones de ese cultivo, sobre todo en el rendimiento. La siguiente diapositiva es más o menos igual. Muestra otra vez ya no el rendimiento en kilos por hectárea, sino el peso específico medio por tratamiento. Con colores bien en cada uno de los tratamientos y otra vez volvemos al T4, ¿verdad?, como el que mejor rendimiento tiene en peso específico de ese cultivo de cebada que pusimos. Avanzamos un poco más y esos indicadores que os decían que eran muy importantes para ver el proceso de compostaje, pues nos sirvieron para ir determinando las conclusiones. En cuanto al pH, es importante el pH en el suelo, ¿verdad? Y sobre todo para nosotros, cuando realizamos ese compost, para que los microorganismos puedan estar activos y tener una actividad biológica correcta, si comparamos el pH por separado, en este caso he separado los compost, he separado gallinaza por un lado, vacuno por otro, y otro de los indicadores que nos interesaba era ver cómo actúa el azufre cuando se aplica o bien en galleta o bien en pril, para definir qué formato es el más adecuado para adicionar en el compost. Bien, esto nos muestra que al incorporar ese azufre, ¿verdad?, en el caso de la gallinaza, actúa, el pH sube cuando lo aplicamos en el momento final del proceso de compostaje. Lo mismo ocurre en el caso del vacuno. Cuando se aplica en el momento final es cuando obtenemos unos pHs más elevados. Y en el caso del formato del azufre, vemos en este caso que el tipo de formato observamos que tiene una bajada mayor en el formato de pril. Es importante tener ese dato porque nos indica, es indicador del proceso de compostaje. Esta diapositiva recoge un poco la relación carbono-nitrógeno. Y si comparamos también entre un tipo de compost y otro tipo de compost y entre los distintos formatos de azufre, pues lo que vemos es que esta relación debe ser menor de 14. Y eso se cumple en el caso del residuo de vacuno, en el aporte al final, ¿no?, que nos da ese menos de 14. Perdón, en el momento final el vacuno, que nos da menos de 14. Y en el aporte de formato de galleta en vacuno ha mejorado también ese proceso de compostaje, dado el incremento de la porosidad, ¿no? Tiene más paja y eso hace que esa composición tenga más porosidad, sea más fácil penetrar el aire, haya una mayor oxigenación y una mayor disgregación de los componentes. Bien, si analizamos los sulfatos, que son los que hemos añadido, ¿verdad?, nos interesa, si comparamos el valor de los sulfatos en los 4 tratamientos del residuo, se muestra que hay un mejor aporte de sulfatos al compost cuando se analiza
cuando se realiza en el proceso de compostaje, cuando está en ese momento, en el momento de ese compostaje, desde el inicio, sobre todo en el inicio, ¿no? Cuando se incorpora al principio. Y el formato que más aporte de sulfatos ha mostrado en los residuos más viscosos de la galleta es la aireación. Es decir, que esto nos hace ver que cuando nosotros estamos trabajando una pila de compost y aireamos, volteamos, la incorporación de estos minerales es más efectiva. Si pasamos un poco a la parte más importante, ¿no?, por así decirlo, de este estudio, con rasgos más medioambientales, la evaluación de nitrógeno mineral, tanto en forma de nitrato como en forma de amonio, vemos que la aplicación de azufre, el inicio del proceso en el caso de la gallinaza y en el momento medio, en el caso del vacuno, pues se obtiene una mayor concentración de nitrógeno en el compost final. Esto es muy interesante. Su aplicación al final no tiene ningún efecto positivo sobre la volatilización del amonio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando nosotros lo aplicamos en este momento en la gallinaza, en el inicio, y en el vacuno, en el momento medio de la fermentación o la descomposición, pues el nitrógeno queda mejor incorporado. Por lo tanto, ese nitrógeno es más efectivo en el compost final porque tiene menos riesgo de pérdida por volatilización, lo cual, además, es muy importante porque sabéis que este amonio, si pasara a la atmósfera y no quedara retenido en el estiércol, en el compost que acabamos de realizar, se oxidaría a óxido de nitrógeno, y este compuesto tiene 298 veces más factor de gas invernadero que el dióxido de carbono, que el CO2. Por lo tanto, es una de las cosas importantes que hemos visto en este estudio, ¿no?, que ese nitrógeno queda retenido, muy importante, ni pierde por lixiviado ni pasa a la atmósfera. Por lo tanto, la nota medioambiental es importante, muy importante para este proyecto. En cuanto a la relación y la evolución de los sulfatos y el azufre, bueno, pues aquí otra vez las mismas gráficas, ¿verdad?, que nos muestran que la gallinaza es el residuo que tiene una baja tasa de transformación a sulfatos. Claro, es más viscoso, hay poco oxígeno, por lo tanto, no hay ese azufre que echamos molecular, no se oxida a sulfato, y el sulfato es justo la forma en la que lo necesita la planta. Por lo tanto, bueno, pues tiene esa pega. En el caso del vacuno, cuando incorporamos el azufre en medio, es decir, en el medio del proceso, tiene un mayor aporte de sulfato. Claro, es lógico, hay mucha mayor actividad, hay mucha mayor oxigenación y eso hace que haya una mayor transformación de azufre a sulfato. Finalmente, hicimos una última prueba porque, vale, esto tenía buenas perspectivas, pero hay que ver cómo le afecta a la planta, ¿no? Y para ello hicimos un índice de germinación. Queremos ver si ese azufre y este compost final que hemos obtenido en los distintos tratamientos, cómo afecta a lo que es la semilla, ¿no? Para ello hay que ver cómo afecta la nascencia y al desarrollo de la planta. Por eso se ensayaron distintas diluciones de compost con semillas de lechuga y se evaluaron durante 24, 48 y 72 horas la tasa de germinación. ¿Qué viabilidad teníamos en la semilla cuando estábamos aportando cada una de estas concentraciones de los tratamientos que os he comentado anteriormente? En este caso, se ha mostrado que una menor tasa de germinación en el tratamiento que no tuvo azufre en vacuno, es decir, que aquellos que no tenían azufre hacen que haya menor disponibilidad de nutrientes, de elementos minerales, y eso conllevaba que tuviéramos una menor tasa de germinación. Sin embargo, cuando en gallinaza, con el formato PRIL, con el formato lenteja, es decir, el tratamiento 7, cuando lo añadimos en la etapa intermedia, se mostró que en las primeras horas ya tenemos esa menor tasa de germinación y este efecto no está relacionado con la conductividad. Por eso hicimos ahí, pensando que pudiera estar influenciando la conductividad eléctrica en lo que es la nascencia de la semilla. Bueno, para acabar ya y terminar con las conclusiones, los datos que hemos obtenido y las conclusiones de este proyecto, es que bueno, pues se muestra que los residuos con mayor viscosidad presentan un mejor enriquecimiento en sulfatos
con el formato de galleta, es decir, con la torta de azufre más grande, y además una mejor relación de carbono-nitrógeno. Esto es bueno, esto es un buen indicador de que el proceso que hemos trabajado en el compostaje ha tenido éxito, ha salido correcto. Además, también se ha conseguido enriquecer en sulfatos el residuo viscoso hasta un 56%, de no aplicar azufre, ¿no? Y incluso en el residuo sólido hasta un 61,5% al no aplicar el azufre. El momento adecuado para incorporar el azufre, que es otra de las conclusiones, ¿no? Si tenemos que hacer un compostaje y queremos enriquecerlo, el momento en el que tenemos que aplicar ese azufre varía. Cuando trabajamos en residuos viscosos estamos hablando del formato galleta y la fase inicial, y cuando hablamos en los residuos más sólidos hablamos de incorporarlo en forma de pril y en la fase intermediaria. ¿Os acordáis? Esto venía al hilo de que en esa fase hay mayor actividad, mayor oxigenación y mayor transformación de azufre en sulfato, disponible para que la planta lo pueda usar en germinación o en desarrollo. El momento adecuado para conseguir un compost con pH bajo es cuando aplicamos ese azufre en medio. Es como que queda mejor incorporado, ¿no? Y nos mantiene un pH más bajo. También se muestra que azufre en compost de vacuno mejora la tasa de germinación. Es decir, bueno, pues volvemos a lo mismo. Son conclusiones que están muy relacionadas con el proceso. Muestra una mejor tasa de germinación, siendo en los demás tratamientos con azufre esa tasa en todos ellos casi del 100%. Y en los demás nutrientes de los residuos no se han mostrado diferencias significativas estadísticamente. Por lo tanto, que realmente cuando aplicamos ese azufre lo que observamos es ese incremento en el índice de sulfato y, sobre todo, que no perdemos ese nitrógeno, con lo cual no estamos generando un aumento en los compuestos de efecto invernadero. Bueno, esto es un poco ya a modo de resumen, las referencias que hay en el mercado, ¿no? Pues aquí tenemos todos los tratamientos, cada uno de los tipos de azufre que hemos utilizado, las dosis, cuál es el momento de aplicación, es un poco una tabla que recoge todo el proceso y cuál ha sido, bueno, pues esa viscosidad en cuanto al estiércol, ¿no? Por ejemplo, antes he hablado de viscosidad del compost y no he hecho referencia. Aquellos que tienen mayor viscosidad es el compost de vacuno, y los que tienen menor viscosidad es el compost de gallinaza. Por lo tanto, el uso del azufre en el proceso de compostaje no supone una parada, es decir, no provoca que se paralice esa actividad microbiana, siga habiendo actividad y siga habiendo descomposición. Además, supone enriquecer el compost final en sulfatos y en nitrógeno mineral, parte importante, ¿verdad? Supone la reducción de gases precursores de efecto invernadero, como es el amonio, y supone el aporte de compost enriquecido con azufre, una mejora productiva para el cereal. Esto es las conclusiones que hemos obtenido de este proyecto. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado de interés.